pero también querría señalar que en la geopolítica se trata de interpretar no solo hechos de alcance mundial, sino interpretar los hechos políticos, incluso locales, desde una perspectiva geopolítica, porque en España cometemos el error de intentar interpretar los hechos cotidianos de la política desde una perspectiva, digamos, o en clave nacional, y esto nos impide comprender lo que sucede. Entonces, la geopolítica incluye interpretar, sobre todo en países como nosotros, que no somos un país soberano, somos un Estado vasallo, introducir los conceptos que nos permitan comprender lo que pasa en España y siempre, claro, en clave geopolítica, en clave de política internacional, para que así al menos no nos tomen el pelo. Sabemos que somos un Estado vasallo, pero que votar al PP y votar al PSOE, pues a ver si puedo sacar aquel dibujito que he hecho. Vale, aquí arriba pone Estado vasallo, ¿no? Y explica que el Estado vasallo pues solo tiene un partido, porque el partido que sirve a los intereses del Estado hegemónico, y ese partido lo vamos a llamar partido oligárquico, lo podríamos haber llamado partido del poder hegemónico, partido del Pentágono. Este es el único, y es un partido, todos trabajan para el mismo partido. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, ellos no pueden salir y decirle a los ciudadanos, solo hay un partido votándose a nosotros que servimos al Pentágono. Lo que te van a decir es que España es un país soberano, que es una democracia. Claro, un país que no es soberano no puede ser democrático. Imposible, porque no se hace lo que manda el pueblo, no se implementa la voluntad popular, sino la voluntad del poder ocupante. Entonces ellos no van a salir y decir eso. Y si tú miras la Constitución, pues te dice que el poder emana del pueblo, bla, bla, bla. Pero todo eso es mentira, todo eso es mentira. O sea, hay un solo partido y ahora imaginemos que ese partido tiene 6 objetivos. He puesto 6, pero podrían ser 20, da igual, o 5. Vamos a poner aquí que tiene 6 objetivos. Entonces, ese partido tiene que crear entre la población la sensación de que existe una política real y de que tú, si votas, pues eliges una política o eliges otra política, y entonces y que hay un enfrentamiento. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, pues los objetivos del partido oligárquico, que aquí son 6, pues hemos puesto 6, pero ya digo que es ficción, ¿no? Pueden ser más. Se divide partido A, que coge los objetivos 1, 2 y 3 del partido oligárquico, y el partido B, que coge los objetivos 4, 5 y 6, ¿no? Por decir algo. Y entonces se crea esta polarización, que es toda una construcción mediática, con insultos, sí que hay un enfrentamiento real, siempre lo he dicho, pero es solo para repartirse el pastel. No es un enfrentamiento ideológico. Es que digamos que los niños, los cipayos se pelean por a ver quién se lleva más en esta merienda de negros, que es la política en un país que no es soberano. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú votas al partido A y digamos, ese partido pues incumple ciertas cosas y entonces te cabreas con él y votas al partido B. Cuando votas al partido A, se realizan los objetivos 1, 2 y 3 del único partido. Y cuando votas al partido B, que tú crees que les has castigado y que tú has hecho una gran cosa, porque normalmente, cuidado, un dato importante, la gente cambia de voto y siempre es un voto de castigo. Y entonces, pues ahora los voy a fastidiar y ya no les voy a votar. Y entonces votaré a los otros porque, claro, con que hacen esa representación de que están enfrentados, incluso llegan a insultarse, eso se pueden poner querellas, porque hay casos de corrupción, porque ya digo que aquí lo que hay es una gran merienda de negros, un saqueo del país. Entonces tú te enfadas con el partido A y votas al partido B. Cuando votas al partido B, ¿qué ocurre? Pues que los otros 3 objetivos del partido oligárquico, del partido único, se realizan. Y al final, en esta dinámica entre A y el partido B, se va implementando el programa del partido oligárquico, que siempre va en la misma dirección, que son los objetivos del Pentágono, el neoliberalismo, la desposesión del pueblo, las privatizaciones. Todo esto va avanzando de forma más o menos rápida, pero se aplican políticas neoliberales y sobre todo políticas que van en interés de la potencia hegemónica. Y toda esta polarización tiene como 2 extremos, que es el comunismo y el fascismo. El partido B acusa al partido A de fascista y el partido A acusa al partido B de comunista. No son ni comunistas ni fascistas,
pero siempre puede salir a la calle unos figurantes para un poco darle un poco de salsa al asunto, e incluso pues ejercen de fascistas, todo es pura estética, porque la única función es precisamente que esta polarización se mantenga viva y la gente se lo crea. Y en el caso del otro partido, del otro polo, pues comunistas, y entonces pues el señor Pablo Iglesias estaría en el extremo comunista, y con que procede de ese campo ideológico, pero es que yo sepa, Pablo Iglesias no ha defendido nunca ningún comunismo. Como mucho defiende algo socialdemócrata. Y lo más importante, con Pablo Iglesias, el objetivo, digamos, 6, que es la política de inmigración, que es completamente neoliberal, se aplicaría en masa. O sea, que se volvería, porque al lado de estos partidos A y B podríamos poner, cuando entran en crisis, por un partido sub-A, que sería para tener como una válvula de seguridad, que sería Vox, y en el partido sub-B sería otra válvula de seguridad, que sería Podemos. Pero incluso si nos vamos a lo más, entre comillas, de izquierdas, que sería el partido sub-B, la válvula de seguridad del Podemos, te iba a hacer una política neoliberal de inmigración brutal. Quizá en otros aspectos no privatizaría tanto, pero en la parte que es el eje de las políticas del Pentágono, que es disolver la comunidad nacional, dividirla, crear este multiculturalismo, donde la comunidad nacional, al final, el sentimiento nacional desaparece, pues se vería tanto o más afectado incluso que con el PSOE. Y esto, gente que diría, bueno, pues nos oponemos al neoliberalismo, votemos a Podemos. Mentira. La política de inmigración es el centro del neoliberalismo, por las razones que acabo de decir, que también son económicas, abaratar el precio de la mano de obra, pero sobre todo culturales y de fragmentación de la comunidad nacional. Entonces, esta es una forma, os lo pongo como ejemplo, una forma de interpretar la política nacional en términos geopolíticos, que son los únicos reales. Y solo así se explica, y cuidado, un dato final, que está abajo, la psicología inversa. La psicología inversa es muy importante, porque resulta que el partido A trabaja en la calle y con cosas que hace que son incomprensibles, porque dirías, ¿cómo pueden ser tan imbéciles?, para abonar al partido B, porque en este esquema que os he puesto falta un dato, quizá, y es que para el Pentágono, el partido estándar que debe gobernar España es el PSOE, y porque sería el partido B, ¿no? Ya lo habéis visto, está en el lado de la flecha que pone comunista. Pues ¿por qué? Porque todo el electorado del partido A, que sería un electorado de derecha, ya es pro Pentágono. Lo fue, ya se hizo pro Pentágono en los años 50 con el franquismo. Entonces, en la transición el problema, lo he explicado muchas veces, pero lo digo para los nuevos que estén escuchando, para el Pentágono, cuando vino la transición, era que ese electorado de izquierdas se les fuera de las manos. Y entonces decidieron que lo más importante era que un partido de izquierdas, pero en realidad un tentáculo del partido oligárquico, del partido del Pentágono, tuviera anclado a todo ese electorado de izquierdas. Y entonces las instrucciones del Pentágono, que no sé por qué canales les llegan, pero que son obvias, es que el partido B siempre aparezca ante el electorado de izquierdas como un partido progresista. Y la forma de conseguirlo, pues acusándole, pues los grupitos estos fascistas, pues la acusan de comunista, el partido A le llamará bolivariano, y entonces lo que le están haciendo es la campaña electoral. Y eso explicaría también que aunque hay una ley de memoria democrática, o como se llame, pues ¿tú crees que le interesa a Pedro Sánchez denunciar a esos grupitos que se manifiestan ante Ferraz? ¿Qué va? En absoluto. Nunca les van a aplicar esa ley. Nunca. Le viene de perlas. Le viene de perlas porque le están lavando la cara, lo están convirtiendo en el político progresista que el Pentágono necesita al frente de esta zona de vasallaje, que es España, zona muy concreta, con unas características muy concretas. Y ese trabajo se lo hace el partido A y, digamos, y esos grupúsculos tipo núcleo nacional. Y esto es una interpretación de la política nacional, repito, en clave geopolítica. Por eso, cuando implementemos esta lista de reproducción, no penséis que esto solo vale para hablar del enfrentamiento entre, por ejemplo, la OTAN y Rusia. No. La geopolítica debe permitir interpretar hechos concretos y situaciones, digamos, locales, pero en clave geopolítica. A veces hay hechos que son locales y que son puramente locales, pero normalmente lo que nosotros llamamos aquí la política nacional en España no se puede interpretar, insisto, esto queda muy claro
en el caso del 11M, o sea, intentas explicar el 11M en términos de enfrentamiento entre el partido A y el partido B, no tiene explicación, porque todos lo encubrieron. Si aceptamos la visión alternativa de que fue una cosa del partido B, como pretenden los propagandistas, digamos, de Aznar, entonces, ¿por qué el partido A no lo denunció cuando recuperó el poder? O sea, no tiene explicación. La única explicación es en clave geopolítica. ¿Y qué es la geopolítica? La psicología inversa. Pues el ejemplo del 11M nos viene al pelo. Ya lo he utilizado otras veces, pero quizás es el más claro. ¿Cómo conseguir que el electorado del partido B aceptara la versión del Pentágono? Pues poniendo en boca del partido A una versión diferente, falsa, que era la de ETA. Y entonces cuando Bush salió diciendo, bueno, ETA, pero en realidad parece que es Al-Qaeda, todo el electorado del partido B, por psicología inversa, pues se identificó con la versión del Pentágono, que de otra manera quizá hubiera sido cuestionada y hubiera sido un cuestionamiento real, un cuestionamiento, no esos cuestionamientos esperpénticos, grotescos de los que dicen que fueron masones del PSOE o infiltrados, los que no. O sea, un cuestionamiento serio del que tenemos un ejemplo de lo que podía haber sido aquel documental francés sobre el 11M, ese es un documental hecho desde perspectiva de izquierdas, y eso ¿por qué no ha prosperado en España? Se ha tenido que hacer en Francia y no ha tenido mucho recorrido, porque aquí España, la izquierda aceptó la versión oficial, que era la que en teoría perjudicaba al partido A, y era la versión del Pentágono, y por eso no ha prosperado en los sectores sociales donde podía haber habido un cuestionamiento peligroso del 11M, no ha prosperado. Y esto es un ejemplo brutal de psicología inversa. Pues bien, toda la política nacional funciona así en términos geopolíticos y de psicología inversa. Y quienes les hacen la campaña al partido B son los del partido A. Así de claro. Y al final siempre gana el partido oligárquico. ¿Qué es lo que importa? La prueba está en que, bueno, en la memoria que yo tengo de democracia, entre comillas, en este país, el partido que ha venido a continuación del otro nunca han cambiado leyes que haya puesto la anterior, a ver si me entiendes. O sea, bueno, sí, algún detallito, matices de minorías y cosas así, pero el ejemplo más claro para mí, cuando se cargaron la Constitución, la pisotearon, cambiando el artículo 135 y dándole prioridad a la deuda externa por encima de todos los intereses nacionales, y luego el que vino después no dijo, o sea, al revés, fue corriendo, el que iba a venir después fue corriendo a firmar. Entonces, hasta la Constitución, como decía Julio Anguita, se la cepillan todos los días, y el que viene después, pues continúa con el plan. Tú has puesto el punto 1 y 2, pues yo, venga, el 1 y 2 lo vamos a dejar, pues yo te pongo la 3 y 4 y seguimos sumando. Bueno, es lo que es la explicación que yo le veo. Bueno. Efectivamente, y hoy podemos poner algunos ejemplos, porque, por ejemplo, en el caso Aldama, pues podemos intentar hacer claro, aquí se pretende que Gladio no existe, pues todo esto en el fondo es Gladio.